Jocelyn nos cuenta que ella en aquel tiempo tenía una perrita de la raza Poodle. Estas perritas que son muy hermosas, que se hacen estéticamente bien, ¿no? Que entran a concursos, etc. Ella tenía que sacar a su perrita para darle toda la vuelta a un parque que tenían, hacer ejercicio diariamente. Su perrita, cuando salía por eso de las tardes, siempre se encontraba con una vecina que vivía cerca de aquel campo, de aquel parquecito. Esta vecina era muy cariñosa con los animales, con todos los perros, sin excepción. Pero la perrita que tenía Jocelyn era muy especial. Y es que a pesar de tener cierta disciplina para estar en los concursos, no obedecía a Jocelyn del todo. De hecho, hacía algunas cosas que a ella no le gustaban. Ladraba, no podía sentarse, no rodaba, no era de esas perras que siguen pues los trucos que le impone el dueño. Son algo tercas. Pero lo curioso, dice Jocelyn, es que cuando su vecina iba al campo y se encontraba con su perrita, la vecina siempre llevaba algunos alimentos para perros, ya sea carne, pollo, etc. Y con la vecina, curiosamente, la perrita sí hacía esos trucos. La vecina la quería mucho, pero no le daba la comida si es que no primero la saludaba. Como esta vecina ya estaba algo ancianita, antes de que la perrita poodle de Jocelyn se fuera encima de ella, le decía: cálmate, sabes que no te me puedes parar encima. Siéntate y dame la mano, y te doy tu pollito o la carnita o lo que sea que le trajera aquel día. Lo más sorprendente, me dice Jocelyn, es que la perrita le hacía caso, y eso que no era su dueña. La perrita le hacía caso a la señora. Se sentaba, le daba la patita, la señora la agarraba, la saludaba y le daba su alimento ahí en la boca. Jocelyn le pidió mucho a la vecina que le enseñara cuál era el truco, pero por más de que ella lo intentaba, su perra ni con cualquier otro integrante de la familia quería aplacarse. No hacía ningún truco con ellos. Pasaron los días, los meses, y después Jocelyn recibió pues una triste noticia. La vecina, con la que siempre se encontraba todos los días al ir al campo, había fallecido. Ya era una señora de una edad avanzada y ya tenía algunas enfermedades y pues no había mucho que hacer, la consumió la vejez. Pero Jocelyn me cuenta que sucedió algo extraño. Aquel día, cuando se estaba llevando a cabo el velorio, cuando ella estaba a punto de salir para dar el pésame a los hijos de la vecina, volteó y vio a su perrita Poodle. Su perrita se estaba comportando de una manera extraña. Jocelyn me cuenta, y me lo recalca mucho, que esos trucos de sentarse, de dar la patita, no los hacía con nadie y en ningún momento del día los hacía. Esa precisa tarde vio a su perrita sentándose, dándole la mano al aire. No había nadie con ella y la perrita se veía muy feliz. La perrita corría y daba vueltas, luego se iba por un lado, iba para el otro, rodaba en el piso. Cosas que ella no hacía estando sola, y mucho menos si una persona se lo pedía. Solamente hacía esas gracias, esos trucos, con su vecina que acababa de fallecer. Jocelyn nos explica por qué su perrita estaba actuando de aquella manera. Tuvo que ir al velorio de la vecina, le dio el pésame a los hijos, y cuando estaba volviendo a su casa, abrió la puerta y vio a su perrita sentada ahí en el patio, esta vez ya esperándola. Y era la misma de antes, ya no se estaba comportando de una manera extraña. Pero Jocelyn es en ese momento que nota algo extraño, y es que nota que hay un cierto olor en el patio trasero, un cierto olor que ella recuerda, un cierto olor como a flores.
Ella recuerda también que su abuelita le decía que cuando alguien recientemente había fallecido y que cuando iba a visitar a sus parientes siempre dejaba un olor a flores, un olor como al cempasúchil parecido. Eso quiere decir que su alma se está liberando. Dicen que de hecho es de buena suerte. Significa que fuiste alguien pues especial para aquel difunto y fue a visitarte incluso hasta tu propia casa, aunque tú no la hayas visto. Si llegas a oler esto, es porque fue a visitarte. Jocelyn me dice: Alex, yo estoy segura que aquella tarde mi vecina, que le tenía mucho cariño a mi perrita, vino a verla por última vez, porque esos trucos jamás volvió a hacerlos con nadie. Su perrita, según me cuenta, vivió cerca de 12 años, y esto le pasó cuando tenía la mitad, o sea 6. Aquella perrita vivió otros 6 años sin volver a hacer aquellos trucos con ninguna otra persona, ni sola en el patio. Entonces ella me explica: es la única respuesta que tengo. La señora, antes de irse, vino a despedirse de mi perrita e hizo que hiciera aquellos trucos una última vez. Alfredo Mercado nos cuenta lo siguiente. Hace muchos años, hace aproximadamente como unos 20, él vivía en una especie de vecindad. No era como tal vecindad porque cada uno tenía su jardín, pero las casas estaban muy pegadas y eran dos edificios con una casa arriba y una casa abajo, ¿no? Como departamentos, pero cada quien tenía como que su espacio. En esos pequeños espacios, obviamente, uno no puede tener mascotas muy grandes. Y Alfredo dice que él siempre ha sido de tener algún perro. Tuvo que dejar algunos perros que tenía más grandes en la casa de su madre, pues se acababa de juntar con quien sería después su esposa, y acababan de tener a su hija. Entonces, conforme la niña fue creciendo, cuando tuvo aproximadamente algunos 4 años, Alfredo decidió comprarse un perro que se ajustara a las medidas de la casa. Y qué mejor que un chihuahua. Un popular perro mexicano que creo que la mayoría de los hogares los tiene. Este perrito, a diferencia de todos los demás ejemplares, que es bien sabido que el chihuahua pues es algo agresivo, ¿no? Que le ladra, que gruñe, que es muy alebrestado con las personas que invaden su territorio. Extrañamente el chihuahua que él había comprado no era así. Era hembra también. Pero esa chihuahua era muy pacífica. Podía entrar cualquier persona y ella no gruñía. Todo lo contrario, iba con ese extraño, le movía la cola y se ponía de panzas, era muy amigable. La niña le encantaba jugar con su perrita chihuahua y no era extraño que la niña y su perrita se quedaran ahí en el patio enfrente de la casa durante horas, incluso hasta que cayeran las 9 de la noche. Alfredo me explica que como es una vecindad muy unida, todos los vecinos se conocen y ya había habido algunas ocasiones como de queriendo algunas pandillas entrar a robar, pues todos se pasaban sus números y siempre estaban al pendiente un vecino del otro, se ayudaban. Entonces Alfredo no tenía cierta preocupación, aparte de que tenía barda, no una barda de madera, que alguien le fuera a hacer algo a la niña. Entonces la niña, como de algunos 6 años ya, se quedaba ahí con su perrita en el patio hasta las 9 de la noche, 9:30. Que la esposa de Alfredo estaba haciendo de cenar, él estaba viendo televisión, etc. Pero cuenta también que hubo una ocasión en la que por primera vez escuchó a su perrita gruñir. Su perrita, la que era bien calmada con todos, empezó a gruñir. Y esto se le hizo extraño. Alfredo se levantó y miró por la ventana. Su hija se encontraba sentada, jugando, y la perrita, la chihuahua, se encontraba enfrente de ella, pero no gruñéndole a la niña, sino como que en pose defensiva, como que cuidándola,
La perrita estaba gruñendo hacia afuera, hacia la barda de madera. Alfredo se dio cuenta de esto. Entonces estiró un poco más la cortina y fue ahí que pudo ver a una especie de silueta. Una silueta que parecía como de una mujer que se encontraba ahí, por atrás de la barda de madera, observando a la niña. Esta cerca de madera, esta barda que él había hecho, no era muy grande, tal vez como de 1,50 m aproximadamente. Así que sobresalía parte de la mujer para ver claramente a la niña. Lo que se le hizo extraño a Alfredo, vuelvo y repito, es que la perrita era muy mansa. Y algo parecía que aquella persona despertaba algo en la perrita, que ésta se ponía en modo defensivo, a pesar de que toda la vida había sido mansa y amigable. Alfredo salió de su casa, fue con su hija y al momento de salir del patio, nota que la mujer ya no está. De un segundo a otro había desaparecido. Se le hizo extraño, pero pensó tal vez que era una vecina. Tal vez porque la perrita no podía ver muy bien en la oscuridad, se confundió. Total que mete a su hija, mete a la perrita, y la situación hasta ahí queda, no le da más importancia. Pero es aquí donde empiezan a vivir más cosas, cosas inexplicables. Alfredo empieza a contar: Alex, de una noche a otra, mi perrita ya no se encontraba bien. Es decir, ahora estaba por toda la casa gruñendo, pero lo extraño es que no gruñía a algunos animales, tal vez para una cucaracha, una rata, no, ni le gruñía a personas. La perrita de Alfredo se ponía en una esquina y empezaba a gruñir, y después a ladrar. Después se hacía del baño, cosa que jamás hacía adentro de la casa. Tal vez de los nervios, del miedo. Era una perrita que ya tenían entrenada, que ella solita salía, hacía en el patio y se metía de nuevo en la casa. De alguna extraña manera la perrita ahora se hacía del baño, ya sea en la alcoba, en la sala, en los baños, en la bodega, en cualquier lugar. Curiosamente siempre después de estar ladrando y gruñendo hacia una esquina donde no había nada, o hacia el comedor, o hacia una mesa donde no había nadie. Su esposa también empezó a notar esto. Y si bien esto les causaba cierta tensión, lo dejaron hasta ahí. Creyeron que tal vez la perrita se estaba enfermando, alguna enfermedad de los ojos, algo. Pero empeoró todavía aún más cuando su hija se le sumó al problema. Su hija empezó a decirles: mamá, papá, hay una mujer que viene todas las noches a visitarme allá a mi alcoba. Es una señora con un aspecto oscuro. La niña se empieza a explicar, pero lo que dice Alfredo es que él entiende que su piel no es que sea oscura, sino como que está chamuscada, o es enteramente como una tonalidad muy oscura, que solamente brillan sus ojos blancos. La niña la ve noche con noche y le dice: papá, aquella señora está en mi cuarto. No sé cómo le hace, pero de la nada aparece ahí. Yo he tratado de buscarla antes de que tú apagues la luz, pero ni abajo de la cama, ni en el armario, no la veo en ningún lugar. Tú apagas la luz, me duermo y en la mañana me despierto y la veo, que me está viendo. La única que la mantiene a raya para que se me acerque es la perrita. Esa chihuahua se dormía con la niña, era la que estaba más apegada a ella. Entonces la chihuahua empezaba a gruñirle y se ponía a los pies de la cama de la niña como para defenderla. Es ahí cuando Alfredo empieza a pensar: tal vez lo que vi aquella noche no fue una confusión, tal vez no fue una vecina, tal vez sí fue algo más. Alfredo, con mucho sentimiento, me empieza a contar: Alex, yo actué muy lentamente.
Debí haber hecho algo más rápido, porque dejé que pasaran otros 2 días. Y por darle ese tiempo, una mañana se despertaron entre gritos. La niña estaba gritando fuertemente a tanto al padre como a la madre, a Alfredo, a su esposa. Le decían: mamá, papá, vengan, 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 entre llantos y lágrimas. Cuando Alfredo abrió la puerta del cuarto de su hija, yacía la chihuahuita, sin vida, ahí a los pies de la cama. ¿Qué le pasó? No se sabe. Simplemente la chihuahuita quedó sin vida. Eso fue el punto más alto. Alfredo dice: hasta aquí, nos mudamos de casa. Y se mudaron. Él me dice que no sabe qué fue lo que pasó, que tal vez alguien le echó brujería, que tal vez algo llegó a su casa, porque aquella casa donde ellos habían habitado durante años estaba perfectamente normal. Nada malo había sucedido ahí. No habían visto nada extraño, ni siquiera una sombra, nada. Solamente de una noche a la otra empezaron a pasar todas estas cosas. De alguna manera, él le da muchas gracias a aquella mascota fiel que tuvieron, porque hasta el último momento, a pesar de ser una perrita mansa, amigable, dócil, cuando se necesitaba, no estaba dispuesta e incluso hasta ofrecer su vida por proteger a la niña. Y así sucedió. La historia de Rominio Sánchez, que nos la envía de Nuevo León, es un regio, no es para menos. Esta historia no tiene nada que ver con perros ni con gatos, sino con un caballo. Son personas que, pues de rancho, les gusta tener varios animales, y tenían de consentido a un caballo blanco que su padre, el padre de Rominio, quería y amaba con todo su corazón. Lo había tenido desde potrillo. Por lo tanto, aquel caballo era muy dócil, y cada cosa que el padre de Rominio le decía al caballo, este era como que lo entendía. Lo montaba sin asiento, y el caballo, cosa que quería el padre Rominio, cosa que él hacía. Era muy obediente. Entonces, para Rominio, vivir aquella experiencia lo dejó con muchas dudas sobre lo que se acercó a su casa aquella noche. Rominio nos cuenta que algo perturbador, algo que no era de este mundo, se acercó a su casa una noche, y que si no hubiera sido por su caballo, no estuviera contando esta historia. Como les dije, el padre de Rominio tenía este caballo, y este caballo estaba posicionado precisamente atrás de la casa. Ahí le habían hecho un pequeño establo de madera en todo el patio trasero. Era un patio extenso, donde el caballo iba, corría, obviamente después lo sacaban. Pero durante algunas noches, él se dormía ahí y pasaba el rato ahí. Rominio decía que era normal salir y darle de comer al caballo, darle de beber e incluso acariciarlo. Pero una noche, cuando su padre no llegaba, cuando Rominio precisamente estaba solo en la casa, ocurrió algo extraño. Rominio nos cuenta que ese caballo que tenían era muy dócil también, o sea, no hacía mucho movimiento, no hacía mucho ruido. Era normal verlo ahí solamente corriendo a veces o completamente parado comiendo. Pero aquella noche se escuchaba un relinchido que cada vez aumentaba más y más de volumen. El caballo estaba alebrestado. El caballo estaba asustado. Rominio en ese momento abre la puerta y sale, y ve a su caballo, al caballo de su padre, como queriendo dar patadas, completamente desembocado. Una vez que el caballo ve a Rominio, corre directamente hacia él, pero lo curioso es que corre y le da la espalda, se voltea, como queriendo evitar que Rominio saliera de la casa.
Esta actitud del caballo le pareció muy extraña a Rominio. Dentro de él estaba pensando, pero bueno, ¿a este qué le pasa? Se volvió loco el caballo. Y dice que él en ese momento ve que hay una persona parada detrás de la cerca de madera del establo. Ahí se ve la persona. Rominio empieza a ajustar sus ojos, empieza a ver con más propiedad y dice: Alex, yo a la persona que vi ahí era mi padre, te lo puedo asegurar, era mi padre ahí, parado. Y no solamente estaba parado, sino es que me estaba haciendo una seña para que fuera. Se me hizo sumamente extraño que el caballo en esa noche no lo reconociera, porque parecía alguien extraño para él. Lo que más me levantaba dudas, Alex, es que si bien el caballo obedecía mucho a mi padre, con extraños, no era que se pusiera violento, el caballo no era agresivo. Entonces no me entendía por qué el caballo tenía esas actitudes. E incluso si no reconociera a mi padre, no era propio de él actuar así. Rominio trata de salir para ir con su padre, pero el caballo lo detiene. El caballo se pone enfrente de él, empieza a darle golpes con la cabeza para que se meta, pero Rominio obviamente no entiende qué está pasando, quiere ir con su padre. Es en ese momento que el caballo va justamente a donde se encuentra su padre, en el lado de la cerca donde se encuentra, y el caballo empieza a patear bruscamente el establo, cosa que jamás hizo. El caballo, vuelvo y repito, es muy dócil. El caballo empieza, y con cada patada se cae una madera. Su padre simplemente se va de manera rápida, o tal vez lo que él pensó que era su padre. Se da la vuelta y se va. Rominio se le queda viendo cuando se está yendo, porque él le habla, grita: papá, papá, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? El papá simplemente se mete entre el monte para ya no salir. Él recuerda que la ropa que traía su padre en aquella noche no era una ropa que él conociera. Era una ropa totalmente diferente a la que su padre vestía pues todos los días. Nunca lo había visto de esa manera. Rominio simplemente no sabe qué pensar en ese momento. Todo ha sido bastante extraño. Da la media vuelta, se mete, no sin antes ir con el caballo, acariciarlo un poquito para que se controle. Se mete a la casa y casi pasan como unos 5 o 6 minutos, minutos más, minutos menos, y ve que en la puerta de su casa se va deteniendo un auto. Es la camioneta de su padre. Es la camioneta en la que se fue a trabajar. Su padre sale de la camioneta totalmente cansado, trae la ropa del trabajo, va y se sienta, sudando. Trabajó hasta tarde, le metió horas extras. Rominio va y se le queda viendo. Y se le queda viendo la ropa. Y le pregunta: bueno, ¿en qué momento te cambiaste? Su padre se le queda viendo a Rominio y le pregunta: pues, ¿cómo que en qué momento? Vengo de trabajar. Con esta ropa me fui en la mañana. ¿Qué no me viste? Rominio se le queda viendo y dice: no, yo te vi hace apenas como 10 minutos máximo. Estabas allá atrás, entre el monte. El caballo se te aventó. El padre le frunce el ceño: como que el caballo se me va a aventar, Rominio. A ese caballo lo crié desde chiquito, no se me tiene por qué aventar. Y es así como el padre se levanta, va con su caballo, y el caballo va, inmediatamente corre a los brazos del padre de Rominio y empieza a bajar la cabeza. Su padre empieza a acariciarlo y no sabe qué fue lo que pasó. Simplemente vio como lo que podría ser un clon de su padre del otro lado. Se queda completamente paralizado, confundido, y se duerme aquella noche, confundido. A la noche siguiente, me cuenta, su padre decidió que el caballo ahora se quedaría con los puercos, más adelante. Ya no se iba a quedar en el establo.
así que por lo tanto, atrás en el patio trasero iba a estar completamente despejado. Rominio hubiera querido que aquella noche su caballo estuviera ahí, porque fue la peor noche de su vida. Su padre de nueva cuenta iba a quedarse a trabajar hasta tarde, entonces Rominio se iba a quedar solo aquella noche. Cuando dieron exactamente poco más de las 11 de la noche, y él se encontraba cenando, esperando tal vez en media hora que llegara su padre, empezó a escuchar pasos en la parte atrás de la casa. Eran pasos de una persona que se iban acercando a la puerta. Tan pronto estos pasos llegaron a la puerta, empezaron a tocarla y empezaron a llamarlo por su nombre. Rominio, ábreme, ya llegué. Rominio me cuenta: Alex, algo dentro de mí, con todo lo que había pasado la noche anterior, mi instinto me decía que eso no era mi padre. Eso que me estaba tocando la puerta no era mi padre. Se acercó a la puerta tal vez como a 2 metros y le dijo: no puedo abrirte. Tú no eres mi papá. Cuando le dijo eso, la puerta empezó a ser tocada con más fuerza. Y dice Rominio que esto lo tiene grabado casi en la mente y lo puede recordar. Cómo esos golpes iban intensificando, tanto que creyó que en un momento le iba a terminar derrumbando. Él simplemente se fue, subió al segundo piso, se encerró en su alcoba. No sabe en qué momento se detuvieron los toques, pero sí recuerda muy bien cuando la camioneta de su padre iba llegando. Rominio bajó, se fue directamente a los brazos de su padre y le explicó todo lo que había pasado. Su padre obviamente no le creyó, o no le creyó a medias, me dice. Obviamente él creyó que tal vez alguna persona se había metido, tal vez algún ladrón, algún pervertido, algún perturbado. Y es por eso que decidió: mira, con más seguridad hay que dejar el caballo allá. Pero no le creyó que era algo paranormal que había asumido su forma. Él le dijo: seguramente confundiste algo. Seguramente me confundiste con la cara en la oscuridad. Pero él me dice: no, Alex, yo estoy muy seguro de lo que vi. Aquella noche vi a mi padre de una forma muy sombría. No era él, era otra cosa que estaba asumiendo su misma figura. Y si no hubiera sido por el caballo, tal vez la primera noche me hubiera sucedido algo muy malo, porque yo quería ir con él, y aquel caballo, nuestra fiel mascota, se interpuso entre los dos y lo ahuyentó. El caballo del padre de Rominio, siendo leal hasta en las situaciones más oscuras. Él cuenta que en aquellos años, cuando estaba rentando en un fraccionamiento como de casas, tenía por completo en la cuadra donde él vivía, todas las casas tenían vecinos, o sea, no había casa sola. Y en esa cuadra había un perrito que no era de nadie y a la vez era de todos. Precisamente los vecinos no tenían como que mascotas muy sociales. Él y todos sus vecinos contaban con algunas mascotas que podríamos decir tortuguitas, pescados. No tenían perros. Entonces ese perrito callejero que había llegado y había sido adoptado por todos los vecinos era muy querido. Es por eso que les digo que era un perrito que era de todos y a la vez de nadie. Todos iban y le ponían comida, todos iban y le ponían agua. El perro era feliz en aquella cuadra. Saludaba a todos los vecinos cuando salían, e incluso al mismo Omar cuando salía, el perrito iba y lo despedía. Y eso sucedía todos los días. El perrito era muy amigable y era pues un criollo, ¿no? No tenía raza, pero era muy amigable y muy amado.
Todo comenzó a ser muy siniestro cuando el perro, una noche, cuando la esposa de Omar y él estaban caminando de vuelta a su casa, habían ido a traer una cena, vieron a aquel perro delante de la casa de uno de sus vecinos, que era una pareja ya de ancianos, ¿no? Era una pareja ya de la tercera edad. Este perrito estaba de frente a la casa aullando, pero aullando de una forma muy frenética, no paraba de aullar. A Omar esto le pareció curioso y le habló. Le dijo: «Hey, ven para acá». Chimuelo le decían. Bueno, es que al perro le decían de todas maneras. Omar le decía Chimuelo porque casi no tenía colmillos, de peleas que había tenido. Pero el perro no iba. El perro extrañamente se quedaba plantado enfrente de la casa de aquellos ancianos, aullando y aullando. A pesar de que Omar le ofreció comida, el perro no iba. Entonces a Omar se le hacía extraño. Bueno, ¿y el Chimuelo qué le pasa? ¿Por qué no viene? Total, se siguen delante. La esposa, y es que esto Omar lo nota, su esposa viene algo pensativa. Dice Omar: «Mi esposa es una cotorra, Alex, siempre anda hablando». Y nomás vimos al perro aullar y se quedó muda. Él sabía que le había pasado algo a su esposa. Una vez llegan a su casa, están desempacando la comida y le pregunta: «Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué te quedaste tan callada?». Y su esposa le empieza a contar: «Mira, es que allí en el rancho de donde yo vengo, se tiene una creencia. Y es que los perros cuando aúllan, es que alguien va a fallecer». Esto Omar no lo sabía. Y le empieza a explicar: si Chimuelo está aullándole a la casa de esos abuelitos, es porque de seguro uno de ellos, pues ya se va. Omar le empieza a decir: «Bueno, pero ¿qué cosa tendrá? Porque aúllan, o sea, sienten el latido del corazón». Y su esposa le empieza a explicar: «No, es que los perros pueden ver a la huesuda, pueden ver a la muerte. La ven cuando anda caminando y cuando anda fuera de una casa. La ven, la pueden ver así como, explican, como una mujer o como una calaca. Pero ellos la ven, y cuando la ven empiezan a aullar. Lo hacen como un método tal vez de protección o tal vez para ahuyentarla, pero los perros lo hacen». Omar se queda pensando eso toda la noche. Le pareció algo fantástico y a la vez muy perturbador. Pero le resta importancia. Se duerme. Al día siguiente es un día perfectamente normal como cualquier otro. Chimuelo, esta vez, cuando Omar sale por la mañana, se vuelve a comportar normal. Va, se le para, lo acaricia, lo revuelve ahí con el pelaje y él se va a trabajar y Chimuelo se queda en la cuadra. Pasa ese día, pasa otro día y bueno, nada pasó. Pues los abuelitos ahí están. Pero al tercer día ocurre lo impensable. La señora de ese matrimonio de abuelitos, de la nada empieza a sufrir un ataque y fallece ahí mismo en su casa. Obviamente el abuelito está inconsolable y él ya no tiene planeado vivir ahí, él se va. Y Omar se queda pensando: bueno, ¿será que el perro sí puede ver a la huesuda? Se queda pensando durante mucho tiempo, pero pasan 2 meses y esto se vuelve a repetir. Vuelve a escuchar a Chimuelo aullando, esta vez cuando él llega de su trabajo, que había tocado algunas horas extras, le habían cambiado el turno, etc. Él no me lo explica muy bien. El caso es que él iba llegando por eso de medianoche a su casa. Y él nota cuando va llegando que Chimuelo está en otra casa diferente, precisamente de otra pareja de abuelitos que ya tienen una edad muy avanzada. El perro ahí está aullando enfrente de la casa. Omar se mete, cena con su mujer que lo estaba esperando y le dice: oye, vi a Chimuelo otra vez. Ahí está aullando enfrente de la casa de estos abuelitos, le dice el apellido de aquella familia. Y su esposa simplemente se lleva las manos a la cabeza y le dice: ay, no me digas nada, ya no me digas nada, no quiero saber.
Él me explica: Alex, cuando mi esposa hace eso, no es porque yo la harte, sino es porque le da miedo. Le da miedo que yo le diga que el perro aúlla hacia la casa de unos vecinos, porque ella tiene el terror de que en una de esas noches venga y aúlle de frente a nuestra casa. De cierta manera la comprendo, pero aquella noche yo tenía mucha curiosidad, y esa misma curiosidad me hizo ver la peor imagen que vi en toda mi vida. Omar me explica lo siguiente: cuando eran en punto de las 1 de la mañana, cuando su esposa se acababa de acostar y ya estaba profundamente dormida, él se levantó, fue abajo, agarró un vaso de agua, fue al baño y escuchó cómo Chimuelo seguía aullando. Entonces, él salió por la puerta trasera del patio trasero. Hay un pequeño callejón a un lado que puede salir hacia enfrente. Ya había puesto todos los candados, etcétera, había cerrado muy bien. Sale y solamente se asoma por el barandal y ve al perro ahí aullando enfrente de la casa de los abuelos. Pero esto no es todo lo que ve. Omar explica que lo que ve es a una mujer de frente al perro, observando al perro y el perro aullándole. Me dice: Alex, vi una mujer extremadamente delgada, con un pelo largo que le caía hasta la cadera. Pero su silueta tenía un vestido negro, pero el brazo que yo le podía ver, su piel estaba pálida y casi pegada a los huesos. Era una mujer muy extraña y también medía mucho. Medía incluso más que él, explica. Yo sentí un terror muy, pero muy profundo cuando aquella mujer simplemente se dio la vuelta. Yo me di la vuelta también, no la vi de frente y me fui caminando y me metí a mi casa. Omar jura que aquella noche la que pudo ver fue a la huesuda, a la misma muerte que andaba por ahí en la casa de los abuelitos. Esa noche no pudo dormir y escuchó en la mañana, cuando aún todavía estaba despierto, no tenía ni siquiera sueño, cómo llegó una ambulancia. Llegó y se paró al lado de su casa donde se encontraban aquellos abuelitos. El marido de este matrimonio había fallecido precisamente durante la noche y la señora se dio cuenta en la mañana porque ellos eran muy madrugadores, se levantaban 5:30, 6 de la mañana. Y en aquella mañana el señor no se quería levantar, simplemente nunca abrió los ojos. Omar, temblando, le cuenta todo a su esposa, y ella también incluso se pone más histérica, y le dice: ¿por qué fuiste y te asomaste? Y Omar le explica: pues solamente tenía curiosidad, no pensé ver aquello, vi a la muerte. Después de aquella experiencia, cada noche que se acostaba, y eso que no era hábito para él, rezaba. Él rezaba todas las noches. Y si bien a Chimuelo lo seguía acariciando, lo seguía queriendo. Me cuenta que tenía mucho miedo cuando el perro dormía enfrente de su casa, pues tenía miedo de que en cualquier momento se levantara y empezara a aullar enfrente de ella. Sandra me explica que en aquel tiempo ella no era como niñera, solamente lo hacía pues porque era familia. Ella cada noche después de clases iba a la casa de su tía para cuidar a su sobrino. Este sobrino tendría como unos 3 o 4 años. Y pues ella solamente iba y lo cuidaba 1 hora, 1 hora y media cuando mucho. Esto debido a que tanto su tía como su tío tenían un negocio, o bueno, tenían varios. Su tía tenía que ir a hacer corte y cerrarlo, entonces esto le hacía que demorara como 1 hora y media, ya en la noche, pasadas de las 10 de la noche. Entonces, como Sandra no vivía muy lejos de la casa de su tía, le pedía el favor que si por favor
Podía ir y cuidar a su sobrino en lo que ella iba hacia el corte y volvía. Sandra obviamente iba. Para ella no suponía pues un esfuerzo mayor, solamente tenía que caminar. Pero en esta caminata, Sandra optaba por pasar por un terreno baldío. Este terreno, en medio de las cuadras, donde no está construida ninguna casa. Es más, ni siquiera hay barda, ni siquiera hay una cerca de madera tan siquiera. Es solamente zacatal y árboles a ambos extremos. Es un tramo como de algunos 15-20 metros. Pero en medio de este terreno baldío hay un camino que muchas personas han hecho porque pasan por ahí caminando. Entonces Sandra aprovechaba y caminaba por aquí. Había algo curioso en este terreno, y es que tenían muñecas colgando en un extremo de los árboles de un lado. Había diferentes muñecas. Sandra dice que a lo mejor eran como unas 7 o unas 9, pues no las contaba porque a veces variaba. A veces algunas muñecas se las robaban, llovían y las tumbaba el mismo clima. O también había personas que iban y dejaban muñecas nuevas. Esto no se sabía por qué, simplemente pasaba. Sandra ya estaba acostumbrada a ver aquellas muñecas colgadas en los árboles, a pesar de que por la noche daban una imagen muy tenebrosa. Para ella era completamente normal. Solamente pasaba, las veía ahí en la noche y seguía con su camino. Pero todo cambió en una ocasión. Su tía, como todas las noches, le llamó por teléfono y le pidió de favor que viniera a cuidar a su sobrino. Sandra fue, y precisamente cuando estaba pasando por aquel terreno baldío, empieza a escuchar unas risitas y unas vocecitas que vienen precisamente de donde se ven aquellas muñecas. Sandra voltea y se queda mirando fijamente, y es en ese momento que se percata que hay una ventana atrás de aquellas muñecas, y que de ahí proviene como una luz. Sandra explica que no era una luz como de un bombillo o una lámpara. Parecía más bien la luz como de una especie de fuego, como la iluminación que daría una veladora. Debido a esta luz que salía de la ventana, Sandra empezó a ver algunas sombras que pasaban por aquella ventana, que parecían sombras de niñas. A lo que ella pensó, bueno, pues son las hijas de alguna vecina. Seguramente están viviendo ahí algunas personas. Entonces no pensó más, no le dio más vueltas al asunto, pasó, llegó a la casa de su tía y completamente normal todo. A la noche siguiente, esto comenzó de nuevo. Cuando Sandra estaba pasando por aquel terreno baldío, otra vez escuchó risas y vocecitas que provenían de aquel lugar. Esto le daba una cierta curiosidad. Decía, bueno, no conozco a las personas que están ahí, pero le voy a preguntar a mi tía, seguramente ella sí las conoce. Lleva mucho tiempo viviendo ahí, así que tendrá que conocer a los vecinos. Entonces, aprovechando que su tía llegó, le entregó a su sobrino, le preguntó, oiga, disculpe tía, ¿usted sabe quién es la familia que vive a un lado del monte baldío, del camino de tierra? Su tía se le quedó mirando algo extraña y le dijo, Sandra, pues ¿de qué lugar me hablas? Y Sandra le empieza a decir, pues del monte baldío, la casa de al lado que siempre está sola. Bueno, ahí hay una familia. Yo la veo cada vez que vengo aquí a cuidar a su hijo. Su tía se queda pensando y le dice, no, Sandra, ahí no vive ninguna familia. Aquella casa ha estado sola durante muchos años. No ha vivido nadie ahí. Hay protecciones, hay ventanas, pero no hay nada adentro de la casa. Sandra se queda pensativa en ese momento. Y vuelve a pasar por aquel terreno baldío y vuelve a escuchar las risitas, pero ahora ya no ve la luz que viene desde adentro. Se le hace extraño,
Pero ella sigue con su camino, llega a su casa y durante toda la noche le da vueltas a este asunto. A la noche siguiente, que su madre le pide por favor que vaya a cuidar a su sobrino, ya le habían llamado a la madre de Sandra, ella camina por aquel mismo terreno baldío, con la curiosidad tal vez de ver a ver quién era el que vivía ahí. Tal vez eran unas personas de escasos recursos que se habían metido a la casa. Podría ser. Habían pasado muchas veces. Simplemente veían una casa sola y se metían a vivir ahí. Pero pasa que cuando Sandra va caminando y voltea hacia aquella ventana, no ve la luz que proviene desde adentro, pero sí sigue escuchando las risitas y aquella conversación baja que tienen algunas niñas, porque la voz es femenina y también parece como de niña, de una niña muy pequeña. Y es en ese momento que Sandra empieza a percatarse de que estas vocecitas la están llamando. Le dicen: Sandra, niña, ven, ven Sandra. Sandra se voltea, empieza a ver fijamente ahí y dice: bueno, si me están llamando es porque me conocen. Sandra empieza a acercarse, más por curiosidad que nada. Y justamente cuando estaba enfrente de aquella ventana, se percata que esta está toda empolvada, que está hasta con telarañas. No se había abierto en mucho tiempo. Pero también se percata de lo más terrible, lo que la dejó sumamente perturbada aquella noche. Y es que las voces que ella escuchaba no provenían de la casa. Las voces que ella escuchaba provenían de arriba, de donde estaban las muñecas colgando de las ramas de los árboles. Sandra me explica: Alex, cuando yo capté las voces, alcé mi mirada y vi como claramente aquellas muñecas me estaban mirando y movían los labios. En ese momento Sandra le entra un terror que como nunca en su vida le ha entrado. Se da la media vuelta, empieza a correr y corre directamente hacia su casa. No corre a la casa de su tía, ella quiere salir de ahí. Llega a su casa muy alterada, trata de explicarle todo lo que ha pasado a su madre, pero simplemente tartamudea y no logra conjugar muy bien las palabras. Una vez que se tranquiliza, Sandra le explica y le dice: mamá, yo ya no voy a pasar por aquel terreno, ya no quiero ir a cuidar al sobrino de mi tía. Se lo cuido durante otra hora del día, pero ya no en la noche. Su madre entiende, pero también le explican esto a su padre, y su padre, que es una persona que es muy creyente de lo paranormal, decide ir a aquellos árboles y echarles agua bendita. Obviamente él no es dueño del terreno, él no decide si quitar las muñecas o no, ya que no sabe si tal vez el dueño del terreno colgó esas muñecas a propósito. Era un misterio, nadie sabía cómo era que las muñecas daban ahí, simplemente aparecían. Curiosamente, cuando el padre fue y echó agua bendita, él explica que empezó a escuchar gritos, que lo maldecían. Su padre explica que salió corriendo de ahí. El miedo fue demasiado. Él dice que no vio a las muñecas pues que le gritaran ni nada, simplemente que escuchó voces provenir del terreno. Le dijo a su hija, o sea Sandra, que no volviera a pasar por ahí. Y al paso de los años, ahí se edificó una casa. Curiosamente, nos dice Sandra, aquella casa siempre está en renta. Las personas que llegan ahí y la rentan siempre lo hacen por un periodo muy corto de tiempo, incluso cuando son familias. Algunos dicen que dentro de aquella casa se viven experiencias paranormales, pero que los habitantes no duran mucho para contar alguna de aquellas experiencias que viven. El terreno con las muñecas. A Guillermo esto le pasó
cuando tenía cerca de algunos 17 años. En aquel tiempo, él era el mayor de la casa. Sus padres trabajaban todas las semanas y en fin de semana le tocaba cuidar a sus hermanitos, ya que ambos padres trabajaban por eso de hasta las 10 o 11 de la noche. Tenían un turno de tarde. Entonces los sábados, Guillermo se tenía que hacer cargo de sus hermanitos. Tenía que darles de comer, pasar tiempo con ellos y cuidarlos. Sus hermanitos tenían 7 y 8 años, o sea, eran seguiditos. Y Guillermo tenía que lidiar con eso. Guillermo nos cuenta que él tenía una cierta actitud con sus hermanitos que los dejaba hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Mientras que a él no lo molestaran, él se ponía a jugar videojuegos, pero él empezó a notar, años atrás, claro, que sus hermanitos empezaban a jugar de una manera extraña. Actuaban como si otra persona estuviera ahí con ellos. Era como si tuvieran un amigo imaginario. Este amigo imaginario tiene un nombre, el cual no se los voy a decir y más adelante les voy a explicar por qué. Guillermo notó esto y empezó a platicar con los hermanos, a preguntarles: oye, ¿con quién estás jugando? Y sus hermanitos le empezaron a decir: no, jugamos con este niño que luce así, tiene nuestra estatura, tiene los ojos blancos y tiene una tez algo grisácea verdosa. Su piel no era igual a la de ellos. Eran demasiadas características muy concretas que a Guillermo le llamaron mucho la atención. Esto se lo platicó a su madre, se lo platicó a su padre, pero sus padres le restaron importancia. Ellos le dijeron que muchos niños tienden a tener amigos imaginarios durante su etapa de niñez. No era algo extraordinario. Guillermo, como se lo habían dicho sus padres, pues igual empezó a restarle importancia al asunto. En una cierta noche, por eso de las 7:30 de la noche, cuando el sol ya estaba cayendo, y cuando precisamente se encontraba nublado todo, porque iba a venir una fuerte tormenta, empezaron a haber averías eléctricas. O sea que toda la colonia donde vivía Guillermo se le fue la luz. Por lo tanto, no podía ver tele, no podía tener acceso a internet, tampoco podía jugar videojuegos. Entonces, lo único que le quedaba era hablar con sus hermanos. Sus hermanos estaban muy pero muy emocionados. Para ellos, que se fuera la luz era algo fascinante, pues eran niños. Para Guillermo era algo molesto, pero los vio que estaban jugando y les preguntó: ¿a qué están jugando? Los hermanitos le dijeron: a las escondidas. ¿Quieres jugar? Como él no tenía otra cosa que hacer, pues dijo: sí, ok, juego con ustedes. Le empezaron a platicar pues de las reglas, lo que tenía que hacer, y como él era el último en entrar, tenía que buscarlos a los 3. Es ahí donde Guillermo se queda pensando: a ver, ¿cómo que a los 3? Yo soy 1, ustedes 2, somos 3 en total. Los niños dijeron: no, tenemos a nuestro amiguito que está jugando con nosotros. Guillermo entendió que era su amigo imaginario y bueno, no le quedaba de otra, le siguió el juego. Les tengo que recordar que la casa estaba completamente en penumbra porque no había electricidad. Había una leve claridad porque todavía no anochecía del todo. Pero casi toda la casa estaba en penumbra, a excepción de unas veladoras colocadas en la sala, lo cual hacía jugar a las escondidas algo más divertido, ya que no iba a ser fácil para encontrar a los hermanos, no iba a tenerla tan fácil. Guillermo va a la habitación, empieza a contar, sus hermanos van y se esconden. Una vez que termina, sale y empieza a buscarlos. Y él empieza a notar ruidos, pisadas de alguien que va corriendo de un lado hacia el otro, también risas. Entonces él empieza a localizar que todas aquellas risas provienen de arriba, en el segundo piso. Con mucho cuidado,
cuidando sus pies, las pisadas que éste hacía, va subiendo al segundo piso y empieza a buscar, con el oído más que nada, y escucha pisadas que vienen desde la derecha. Va inmediatamente, abre la puerta y entra a la habitación de uno de los hermanos pequeños, y puede ver cómo un bulto se va escondiendo abajo de la cama. Guillermo va inmediatamente y ve cómo el bulto se está escondiendo ya abajo de la cama. Va, lo agarra y él siente que agarra ropa, él siente que agarra un cuerpo que se está moviendo y le dice: «Hey, ya te encontré. 1, 2, 3 por ti». Pero obviamente cuando uno está jugando a las escondidas, pues tiene que decir el nombre de a quien atrapa, de a quien ve. Pero como está todo oscuro, Guillermo no puede ver a quien tiene sosteniendo del brazo, y que está esforzándose por escaparse, por meterse más dentro de la cama. Entonces en ese momento empieza a gritar Guillermo: «¡Hey! Ya encontré aquí a alguien, ya se acabó el juego. Esta persona está haciendo trampa porque no quiere, pues, perder». Y es ahí cuando escucha la voz de uno de los hermanos: «Ok, ya se acabó, ahí voy». Obviamente tenía otro aquí de al lado, pero las alertas rojas empiezan a sonar en su cabeza cuando escucha la otra voz de otro hermano proveniendo también de abajo. Escucha las 2 pisadas, los 2 pares de piernas subiendo por la escalera y finalmente llegando al cuarto. Cuando ve a sus 2 hermanos ahí posándose enfrente de la puerta, les pregunta: «¿Cómo que ustedes están allá? Entonces, ¿a quién tengo aquí?». Cuando él dice aquí, simplemente suelta aquel bulto que está abajo de la cama. Y sus hermanos le responden: «Ay, tienes a nuestro amiguito». Guillermo se pone helado del terror. Él sabía muy bien que no había nadie más en la casa. Saca su celular, enciende la lámpara del celular y empieza a buscar abajo de la cama. Empieza a buscar por el armario, por todos los lugares de la habitación. No encuentra absolutamente a nadie. La habitación está sola. Como loco también va y busca en las demás habitaciones de sus padres, pero no encuentra a nadie. La casa está sola, solamente está él y sus 2 hermanos. Sus 2 hermanos que están algo preocupados y también desconcertados, porque ven a Guillermo muy acelerado. Y le preguntan: «¿Qué te pasa? Encontraste a nuestro amiguito nada más, no te asustes». Lo decían con una inocencia, pero Guillermo ya sabía que eso no era normal. Los amigos imaginarios solamente pueden verlo los niños. Los adultos se supone que no tienen que verlos, porque es algo de su imaginación. Guillermo empezó a hablar con sus hermanos, y es por esto mismo que se pone a investigar un poco. Cuando recién empezó el relato, yo les dije que estos hermanitos le habían dado el nombre del niño con el cual estaban jugando a Guillermo. No se los quise decir, porque puede que entre el chat de las personas de la comunidad de la criptomaníacos, se encuentren algunas personas que no quieran adentrarse mucho al mundo de la demonología. Y es que el nombre que sus hermanitos le dieron a Guillermo era el nombre de un demonio. Cuando Guillermo se puso a investigar, efectivamente era el nombre de un demonio que salió en el libro de la Divina Comedia. Entonces era un nombre bíblico. Era un nombre poco común. Es por esto mismo que le llamó mucho la atención a Guillermo. Y una vez que lo descubrió, dijo: «Alex, yo me di cuenta en ese momento que mis hermanitos no estaban jugando con un amigo imaginario, estaban jugando con un demonio. Ellos invitaban a un demonio todos los días a jugar con ellos, y nosotros no nos dábamos cuenta».
básicamente porque no somos muy allegados a esto. Obviamente las personas que no saben de demonología no saben respecto a esto. Yo fui, le platiqué esto a mis padres, explica Guillermo, y mis padres medio me creyeron. Hablaron con el sacerdote de la iglesia local y empezó pues a preguntarnos, y también tuvimos que llevar a nuestros hermanos y allá hablaron con el sacerdote. Mis dos padres le prohibieron a mis hermanos volver a jugar con aquel supuesto amiguito. Además también de mantenerse lo más alejado posible de la oscuridad. Porque según ellos decían, cuando era de noche, era cuando este amiguito más se podía ver, más lo podían ver en un estado etéreo, ¿no? Que ellos pueden ya verle la cabeza, los hombros, pero que con la luz del sol casi no lo podían ver. Y esto era muy congruente. Los seres de oscuridad se materializan con mayor facilidad en la oscuridad, en las tinieblas. Después de esto, el sacerdote tuvo que ir a la casa y bendecirla. Con los meses, mis hermanitos dejaron de ver a aquel niño, que más que nada no era un niño. Tanto yo como mis padres sabemos muy bien, que aquello era otra cosa que por fortuna logramos frenar antes de que esto pasara a más. Joaquín Segura nos manda esta historia. Él nos cuenta lo siguiente. Como él es una persona de 24 años, estaba incursionando en lo que vienen siendo las aplicaciones de citas. Ya saben, los típicos Tinder, Badoo, Facebook Parejas, etc. Hay muchas plataformas para esto. Él estaba en busca pues de una relación, tal vez una relación esporádica o tal vez una relación más seria a largo plazo. Entre todas las parejas que él había dado match, estaba escogiendo, apareció una chica que le resultó muy atractiva y que más aún de resultarle atractiva, tenían cosas en común. Empezó a salir con esta chica de una manera pues muy rápida, empezó a congeniar con él y bastaron como algunas 3 semanas para que ellos se pusieran de una pareja formal. Aquella chica y Joaquín empezaron una vida de pareja. Ya estaban incluso planeándose irse a vivir juntos, incluso antes del año de conocerse. Joaquín me explica: Alex, fue un amor muy volátil, muy salvaje. Empecé a quererla con locura, algo que jamás me había pasado en toda mi vida. Hasta que una noche, todo esto cambió de manera muy súbita. Me explica que todo iba bien, la relación iba perfecta, ella ya conocía a sus padres la conocían a ella, él conocía también a sus padres, a los padres de ella, y pues todo pintaba bien. Hasta que una noche unos golpes lo despertaron. Había pasado tal vez como 2 meses de relación. Estos golpes lo despertaron una noche. Y él, al despertarse, nota que afuera de su ventana se encuentra algo, una especie de bulto, un bulto que después de tallarse los ojos empieza a ver con mayor claridad. Era un pájaro, un pajarraco, pero no de un tamaño normal. Según explica Joaquín, era como un cuervo, pero muy grande. Sus patas se encontraban muy alargadas y su pico era parecido a un tucán, pero completamente oscuro. Aquel pajarraco, aquella ave enorme, iba y le tocaba la ventana. Picaba y picaba la ventana una y otra vez, como queriendo que Joaquín se despertara de manera rápida. Joaquín se despierta, lo ve, le da miedo. Él jamás había visto una ave de esas dimensiones cerca de ahí. Por lo tanto, empieza a agarrar sus almohadas
Empieza a agarrar su sábana y empieza como que a lanzárselas. Él tenía la esperanza de que tal vez el animal, al ver que le lanzaba cosas, se iba a ir volando. Pero esto no sucedió. Joaquín explica que aquella ave paró de picarle la ventana y solamente se le quedó viendo. Aquella ave, aún más tenebroso, le empezó a hablar. Le dijo: Joaquín, Joaquín, aléjate de ella, aléjate de ella. Después lo empezó a maldecir, de una manera como nunca se lo habían dicho en su vida. El ave se terminó yendo, pero Joaquín empezó a pensar: ¿de quién me aleje? ¿Por qué me dice que me aleje? Él se sentó en su cama, empezó como que a moverse para ver si tal vez se trataba de alguna especie de pesadilla, pero no. Aquella ave en realidad sí existía, todo había pasado en verdad. Se levanta por la mañana y le platica a su madre: oye mamá, anoche vi algo muy extraño. No sé si lo imaginé o fue una pesadilla. El caso es que me despertaron algunos golpes en la ventana y cuando me desperté había un ave. Aquella ave me habló. La madre se le queda mirando, como que también pensando tal vez que había sido una pesadilla. Pero decidieron no darle más vueltas al tema. Su madre le dijo: claro, si esto se vuelve a repetir, dime de nuevo para ver si podemos hacer algo. Joaquín no tuvo que ni siquiera decirle, porque la madre, a la noche siguiente, se despertó también. Tanto como el padre, la madre y Joaquín, los tres se despertaron porque escuchaban ruidos provenir del techo de la casa. Se escuchaban pasos, pero no pasos de una persona. Pasos que vendrían a ser como de algo muy pesado. El techo de la casa retumbaba por algo. Algo había afuera, pero algo sumamente pesado que se la pasaba gritando y carcajeando. Joaquín en ese momento sale de su casa, empieza a ver hacia el techo y sale también su padre y sale también su madre. Y los tres pudieron verlo. Vieron aquella cosa alada que reposaba arriba de su techo. Su madre inmediatamente le dijo: Joaquín, ese no es un pájaro. Esa condenada es una bruja. Joaquín se queda paralizado. Él había escuchado sobre las brujas, pero la verdad, él los tenía como un mito, como una leyenda, como algo que se cuenta en los pueblos. Si bien no estaban viviendo en una ciudad, era algo semi-urbanizado. O sea que la creencia de las brujas no se tenía muy bien arraigada ahí. Después de esto que sucedió, el ave simplemente emprende vuelo y se va. Joaquín se queda pensando junto con su madre y ésta le dice: hay que deshacernos de ella. Al día siguiente van con una bruja de la familia, que incluso venía de Catemaco. Y ella le empieza a explicar: mira Joaquín, tú tienes una enamorada. Esta enamorada tuvo parejas anteriormente. Una de esas parejas te está haciendo todo esto. Entonces Joaquín empieza a preguntarle: ¿una pareja? ¿Pero cómo? Ella estuvo con un brujo o con una bruja. Y la bruja le empieza a decir: no, ella tuvo una relación con otra chica y esta chica era bruja. Resulta que esta chica ahora es la que te está mandando a ti, pues estos animales. Porque eso que tú viste no es una bruja, es simplemente un animal. Uno de estos vasallos que ellas mandan a atormentar a gente. A veces mandan espíritus, a veces mandan a otras brujas, a veces mandan animales solamente tenebrosos. Pueden ser caballos, perros, pájaros, e incluso hasta llegar a tu propia casa ahí a amedrentarte. Joaquín se queda pensando y paralizado y le pregunta: ¿que acaso usted no me puede ayudar?
Y la bruja le contesta que no puede. Porque esto trata de algo muy, muy cercano al corazón, es algo sentimental. Y resulta que la chica con la que está Joaquín todavía estaba enamorada de su expareja. Es decir, aquella chica todavía sentía algo por la bruja. Y de esa manera, pues la bruja de Catemaco no podía hacer mucho. Ella le dijo, mira, una solución, yo te puedo barrer, yo te puedo hacer trabajos, pero el caso es que tú sigues andando con ella. Entonces esto no va a terminar. Ella no te quiere, o al menos no te quiere de verdad. Lo más recomendable es que termines esa relación por lo sano, yo empezar a barrerte, y eso se te va a quitar. Joaquín, a pesar de que le dolió mucho, decide terminar la relación con esta chica. Esta chica, antes de terminar la relación, le pide que le dé una explicación por qué lo está haciendo. Y es ahí cuando Joaquín empieza a decir, mira, me llegó un pajarraco en una noche, tuve que ir con una bruja, etcétera, etcétera, y me dijo que tú no me quieres de verdad, y que esto no va a terminar hasta que terminemos la relación, porque no hay nada que nos sella a nosotros. Es decir, yo sí te quiero, pero tú a mí no. La joven me explica, Alex, yo vi claramente cómo bajó su mirada y me dijo, sí, tienes razón, es que en verdad no siento algo tan fuerte por ti. Los dos se despidieron y Joaquín me dice, santo remedio, Alex, no volví a sentirme mal, no volví a ver aquel pajarraco, ya nada perturbó mi sueño. A pesar de que estaba mal y triste, yo pensé que eso era mejor a estar lidiando con brujas y entes paranormales que éstas mandan. Josué tiene un trabajo, pues digamos ordinario, pero que le permite conocer personas todos los días de diferente índole. Conoce tanto obreros, vendedores de tienda, empresarios, inversionistas, etc. ¿De qué trabaja? De taxista, de operador. Actualmente él dice que ya trabaja en Uber y Didi, pero durante muchos años fue taxista. Y este trabajo le permite conocer a diferente gente. Él estaba pasando por aquellos años en un momento difícil, en un momento de absoluta soledad. Se estaba divorciando. Creo que muchos saben que pues ese tiempo no es tan fácil, ¿no? Uno tiene que otra vez iniciar su vida, alejarse a veces de su familia, para comenzar de nuevo. Bueno, Josué estaba pasando por eso. No salía mucho con amigos, no estaba conociendo mujeres necesariamente, estaba como en ese lapso de solamente querer estar solo. Tenía apenas cerca de unos 2 meses en que se había separado de su pareja y estaban tramitando su divorcio, ya no se veían. Bueno, todo un caso. Estaba muy mal. En un determinado tiempo, a su taxi sube una joven muy linda según platica Josué, que empezaron a hablar y conforme pasó el tiempo pues se empezaron a caer bien. Esta chica trabajaba en una tortillería que quedaba justamente muy cerca de la casa en donde Josué estaba rentando. Y debido a la cercanía que estos tenían, pues empezaron a platicar más. Josué iba a la tortillería, a veces la sacaba a algunos viajes, y conforme fueron pasando las semanas, pues él empezó a interesarse por ella. Pero ojo, Josué admite lo siguiente. Me platica Alex, aquella mujer era muy linda, y pues yo estaba soltero. Siendo sincero, no planeaba una relación a largo plazo. Es más, ni siquiera la estaba buscando. Así que lo que planeaba con ella era algo del momento. Y si es que ocurría algo más, pues se lo dejaba al destino. Creo que ya me entienden, Josué solamente quería pasar el rato.
Pero también lo que explica es que veía que aquella chica era muy cariñosa, era muy atenta. No era de esas chicas que tal vez acostumbraba a salir mucho a fiestas o que tuviera muchos conocidos hombres, ¿no? O sea, una chica muy social. Josué también admite que tal vez aquella chica sí se estaba medio enamorando de él. Pero él tenía muy claro en su mente que no quería una relación por ahora. Siguieron pasando las semanas e inevitablemente empezaron a tener como una relación ya. Ella dormía en su departamento, a veces él dormía en su casa y empezaron a suceder las cosas, ¿no? Pero justamente cuando llevaban unas pocas semanas de tal vez empezar esta relación más o menos discreta, en una ocasión cuando él se quedó a dormir en su casa, notó algo. Notó que no podía dormir. Simplemente se despertaba por las madrugadas y tenía la sensación de que algo lo estaba observando. La mirada de algo que provenía de alguna esquina, después de alguna ventana, después de una puerta semiabierta del cuarto. El caso es que él sentía varias miradas que provenían de muchos sitios. Pero él volteaba, observaba, encendía la luz, no había nadie. Esto llegó a incomodarlo, ya que le sucedió varias veces cuando dormía con esta chica. En una ocasión, cuando él decidió levantarse entre la madrugada para salir a la sala que se encontraba enseguida de abrir la puerta de la habitación, no era una casa grande, era una casa pequeña, él salió y vio que en el comedor ahí enfrente se encontraba una figura sentada, como si estuviera comiendo, pero no estaba comiendo. Esta figura solamente giró la cabeza y se le quedó mirando a Josué muy fijamente. A pesar de tener la oscuridad, Josué dice que pudo verla muy bien. Sus ojos ya se habían aclimatado a la oscuridad. Él no había encendido ningún foco cuando pudo verla. Me dice Alex, lo que vi fue una calavera, una calaca. Ahí se encontraba sentada ahí en la mesa, observándome. Simplemente me ganó el miedo. Cerré la puerta nuevamente y me fui a acostar con aquella chica. Yo no sabía qué pensar, pero algo era definitivo. No volvería a quedarme dormido en la casa de ella. Creía que tal vez su casa estaba siendo poseída por alguna especie de fantasma o algo. Pero todo empeoró, porque entonces no se quería quedar en la casa con ella dormida. Así que le invitó a su departamento a que durmiera con él allá. Lo que no se esperaba Josué es que aquella calavera ahora se presentaría en su propio departamento. Y fue así como sucedió. Otra vez entre la madrugada, Josué empezó a sentir muchas miradas que provenían de su mismo cuarto, algo que no entendía. Él siempre se había sentido seguro en su habitación, en su departamento. Ahora se sentía con miedo, se sentía como que en cualquier momento algo pudiera atacarlo. Decidió salir a un pequeño balcón. Y justamente cuando él iba a abrir la puerta, sin hacer mucho ruido y sin prender ninguna lámpara para no despertar a la chica, él vio reflejado por el polarizado de aquella ventana, por la luz de la luna que entró, que aquella misma calavera que había visto en la casa de la chica, ahora se encontraba en su departamento. Se podía reflejar claramente cómo lo veía desde atrás de él. Se estaba asomando, lo estaba observando, lo estaba vigilando. En ese momento Josué entró en crisis. No sabía qué estaba pasando. Le habían echado brujería. La chica sería una bruja. Tal vez algún espectro lo estaba siguiendo. Y fue así como fueron pasando los días, y pese que a él cada vez se veía más demacrado por no poder dormir, cada vez se sentía peor, empezó a notar algo.
Él me explica: Alex, yo empecé a atar cabos. Y ahí fue cuando me di cuenta que cada vez que veía aquella calavera, era cada vez que veía aquella chica. Es decir, yo podía estar en mi departamento o en mi taxi, trabajando, y no veía la calavera. Extrañamente, una ocasión, ella me pidió que hiciera un favor, que fuera a su casa, y yo entré con mucho miedo, pero no vi a la calavera. Aquella calavera solo la veía cuando estaba en compañía de ella, como si a ella la estuviera persiguiendo. Tuve que hablar de esto con una madrina que tiene. Una madrina que se dedica, mucho a este tipo de entidades fantasmales, también hace trabajos de brujería, etc. Fui con mi madrina y le dije: ando con una chica, pero cada vez que estoy con ella empiezo a ver una muerte, una especie de calavera que nos está siguiendo. Y fue ahí cuando su madrina le dice: mira, hijo, es muy probable que aquella chica le tenga mucha devoción a la santa. O tal vez en su familia hay varios integrantes que son muy devotos a la santa. Y es muy común que todas las noches, todas las semanas se encomienden a ella y también le encarguen protección. Le ponen diferentes cosas, le pueden poner dinero, monedas de oro, etc. Ellos le prometen varias cosas a cambio de su protección. Muchas veces, cuando ellos están en un trabajo peligroso y hace seguridad, policía, se encomiendan ante ella, pues para regresar con bien. Pero no solamente la santa te da protección con algún mal físico que te pueda dar, sino también personas le piden protección para cualquier problema que tengan, ya sea sentimental o social. Es muy probable que la santa esté viendo en ti tal vez algo malo, tal vez como que tú quieras dañar a la chica, y es por eso que se te manifiesta. Así que te digo ahora, ¿cuáles son tus intenciones con esta chica? Porque se nota que está enamorada de ti. Y él me explica: Alex, yo ahí tuve que serle muy, pero muy sincero a mi madrina. Le dije: la verdad es que no planeo nada con ella. Solamente quería pasar el tiempo, quería pasar el rato. Es una chica muy linda, pero la verdad hay ciertas ideas en las que no congeniamos. Pues yo solamente quiero pasar el rato con ella. Es ahí cuando la madrina le contesta: bueno, pues ahí tienes tu respuesta. Muy probablemente la chica sí se esté enamorando de ti. Y tú, como no estás enamorado de ella, la santa ahí está viendo que tú le puedes hacer daño. Entonces por eso se te manifiesta, por eso te está acosando, para que tú te vayas de su lado, porque sabe que tú no le vas a traer nada bueno. Su madrina le da un consejo, le dice: mira, aléjate de la chica, porque si tú dejas que esto pase a más, te vas a arrepentir, porque tú no sabes qué poderes tenga esa entidad. Tal vez te puede ocasionar algo malo, tal vez incluso puedas tener un accidente. Josué esa misma tarde decide terminar con aquella chica, que finalmente, con mucho tacto, termina con esta chica, y de forma casi mágica ya no vuelve a sentir las miradas en su habitación ni en su departamento. Y esto le sirvió como una experiencia para no jugar con los sentimientos de los demás. Nunca sabes quién de estas personas está siendo protegido por alguna especie de entidad, por alguna fuerza, y tal vez se las quiera cobrar contigo. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex.
Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.